Le damos la palabra a José Antonio Almazán, jubilado del SMED. Adelante, compañero. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, yo tengo un documento que iba a dar lectura, he cambiado mi método de exposición. Quiero hacer previo algunos comentarios. Sobre la cuestión laboral, no se ha tocado el asunto del concepto que han impuesto sobre los trabajadores de la energía, petroleros y electricistas. Ya no son trabajadores, son servidores públicos. Eso poco se ha comentado. Por supuesto, no se atrevieron a colocarlos en el apartado B, pero todas las características, entre otras, el haberlos sujeto a la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues los hace del apartado B, aunque no se diga, en donde, para conocimiento de todos ustedes, los derechos del artículo 123 están acotados, están disminuidos, entre otros, el derecho de huelga. Quería hacer ese comentario para completar el cuadro que nos presenta la compañera Silvia Ramos. El otro asunto de los pasivos laborales, que se ha manejado como si fuera un asunto prácticamente de escarnio en contra de los trabajadores, como una campaña para favorecer ante la opinión pública el manejo de la privatización. Los pasivos laborales son estudios actuariales, impuestos por instrucciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde mediados de la década de los años 90. Son estudios actuariales inflados, maquillados, con los cuales en 5 o 6 años colocaron en posición de quiebra técnica prácticamente las finanzas de todas las empresas, por supuesto, incluido Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Para decirlo de manera más clara, cuando en el caso de nosotros, Calderón manejó que ya no éramos viables desde el punto de vista económico, se atrevió a señalar que teníamos un pasivo laboral de más de 240,000 millones de pesos. Pero ese pasivo laboral es resultado de un estudio actuarial. En ese mismo año, si eso hubiera sido cierto, tenían que haber puesto en quiebra la Comisión Federal de Electricidad. Así, simple. Pero pusieron los pasivos laborales para generar las condiciones de quiebra técnica del sector estatal de la economía, por lo menos de las 3 joyas de la economía estatal: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Los pasivos laborales son requerimientos, no son pasivos, son obligaciones laborales. Pero escúchese bien, mediante estudios actuariales hicieron los pasivos laborales para quebrar a las empresas estatales mediante mecanismos simples. El pasivo laboral son fondos contingentes, virtuales, para que mejor se entienda, que los mezclaron con los resultados de explotación y, por supuesto, incrementaron los costos de explotación para colocar en posición de quiebra técnica, en este caso a Luz y Fuerza, y de manera muy semejante a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no nos engañemos, obedece a una política pública privatizadora. Lo que se les paga realmente a los pensionados, en el caso de Pemex ya nos percatamos del dato que nos da Silvia Ramos, si tomé nota, el 1.77, algo muy parecido en el caso de Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, en el caso de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Pero lo están haciendo bajo esa doble óptica de favorecer el proceso de privatización energética. Y después lo que viene es privatizar los fondos de seguridad social, o lo que han dejado de ello. Eso es lo que viene. En un estudio que hizo un experto de parte de ellos, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero el libro se llama La crisis que viene, el problema de los pasivos laborales en México, hace el comparativo sumando todos los pasivos laborales, que ya dije que son en realidad obligaciones laborales,
el gobierno los maneja como pasivos para crear ese ambiente ante la opinión pública, dijo que en el 2008 representaron los pasivos laborales en el 2008 el 104% del Producto Interno Bruto de ese año. Y dice, esto es imposible de resolver, y bueno, en la mente de todos nosotros está muy claro por lo que viene. Nos quieren arrebatar nuestras pensiones, nos quieren arrebatar nuestras jubilaciones, esa caricatura de pensión universal que acaban de votar previamente a la votación inconstitucional en materia energética. Vean dónde colocan las pensiones para todos los trabajadores, en algunos cientos de pesos mensuales. Hacia allá vamos si los dejamos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, compañeros y compañeras, es si lo vamos a permitir, si nos vamos a dejar, si vamos a bajar los brazos, si vamos a bajar la guardia, si vamos a caer en ese desánimo que nos quieren inyectar de que todo está consumado. Somos mayoría, que no se olvide nadie de eso. El descontento social es mayoritario y lo que nos hace falta es organizarnos y luchar por lo que nos quieren arrebatar, luchar por la patria y luchar por nuestros derechos como ciudadanos y como trabajadores y jubilados que somos. Digo a quien conduce esta mesa que no tome en cuenta este tiempo, porque voy a entrar en materia. Lo que pasa es de que uno viene a aprender. Te vamos a dar un bono. Uno viene a aprender y lo que uno escucha no puede quedarse sin comentario, porque entonces uno no está aprendiendo. Estos foros son debate público, estos foros son para elevar nuestro nivel de conciencia, como trabajadores y como ciudadanos que somos, como patriotas que queremos ser. Bueno, primero una corrección, no son la reforma constitucional, es la contrarreforma constitucional. Y este aspecto que ha pasado en esta discusión en las dos cámaras a un plano relativamente secundario y que fue motivo de un amplísimo debate en la contrarreforma, en leyes secundarias en el 2008, merece toda nuestra atención. Por supuesto, yo aprecio todas las particularidades que nos nutren sobre las características de ese golpe de Estado, que no es otra cosa. Pero quiero ir al fondo del problema. Es una contrarreforma porque afecta principios torales de la Constitución que nos rige y el proyecto de nación que está contenida en la Constitución. Así de simple y así de profundo es el tema. Lo que hicieron ellos es el equivalente a haber aprobado una reforma constitucional para restablecer la monarquía en nuestro país. ¿Se puede hacer eso? No, pero ellos con lo que hicieron ya, modificando de manera criminal el artículo 25, 27 y 28 equivale a eso. ¿Se puede restablecer la esclavitud en México? No, pero bajo el mecanismo de que toda la Constitución es reformable. Si los dejamos, vamos a terminar siendo lo que ya anuncian en las reformas energéticas, una especie de semicolonia o un protectorado de los gringos. Y hay que tenerlo muy en claro, compañeros y compañeras. No se puede. Lo que ellos hicieron contradice el espíritu, las esencias, como dijera el maestro Mario de la Cueva en un texto poco conocido, Teoría General de la Constitución, afecta la parte dogmática de la Constitución. Esas partes no se pueden tocar, se pueden enriquecer. Y el texto que tienen algunos de ustedes entra en esta materia. Y comienzo por una reflexión. Si los diputados jacobinos, como así se llamaron, del Congreso Constituyente de 1917 hubieran tenido la previsión, que era imposible, para visualizar lo que iba a ocurrir 100 años después, hubieran sido mucho más incisivo que ese brillante texto que nos brindó el ingeniero Pastor Roa en ese libro que es de lectura obligatoria, que se llama La Génesis
de los artículos 27 y 123 de la Constitución. Ya por ahí estamos buscando subirlo al Facebook, a las redes sociales, porque no hay forma de encontrarlo. Yo creo que ese tipo de investigaciones de quien formó parte del núcleo duro son parte sustancial del proceso de nuestra conciencia política en los momentos actuales. Si Cárdenas, en su exposición de motivos para fundar y elevar a rango constitucional la expropiación del petróleo, hubiera percibido que dentro de las filas de su propio partido se incubaban los huevos de serpiente de la atracción a la patria, me parece que hubiera sido mucho más contundente en lo que nos presentó en 1939 y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1940. Tratándose del petróleo y demás hidrocarburos, etcétera, no se otorgarán concesiones. Esa es la parte medular. Y lo que hizo López Mateos en 1960, antes de la nacionalización de la industria eléctrica, fue agregarle ni contratos, ni subsistirán los que se hayan entregado. Porque esa ha sido la discusión de fondo con los vendepatrias, que no se quedaron conformes con el triunfo popular que quedó plasmado en la Constitución de 1917 y que hoy vienen con la revancha. Son los hijos de Limantur, son los émulos de Santana, los que sueñan ver a México como una colonia en donde sea obligatorio el inglés y en parte ya lo es, y en donde además asumamos la figura de un protectorado como el de Puerto Rico. El problema del petróleo y de su renta no es un asunto estrictamente económico, porque también tuvimos la renta petrolera que hoy nos quieren arrebatar, y la pregunta es: ¿a dónde se fue? Y hoy quieren entregar y compartir la renta petrolera, pero la renta petrolera haríamos mal si la dejamos solamente como un valor económico que es enorme, formidable, para utilizarla como una palanca de desarrollo económico nacional, independiente y soberano. No, la renta petrolera también es autonomía y soberanía. La renta petrolera también tiene un valor estratégico enorme, más aún si reconocemos estudios que ya tienen algunos años, que se vienen enriqueciendo y que señalan el declive del uso del petróleo como fuente energética primaria que mueve el proceso de acumulación del capital a nivel mundial y se está agotando. Ya algunos que en los años 70 despreciaban al ingeniero Hubbard, que diseñó esta hipótesis en relación al declive petrolero a partir de los estudios en campos de exploración en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que después han ido confirmando diferentes estudios a escala planetaria, muestran un periodo que va de 25 a 30 años para que entremos en esa caída brutal del petróleo, porque se agotan las reservas. Se agotan las reservas. Y esto que estamos viendo está inscrito en esa política imperial de los Estados Unidos de Norteamérica para tener el control de los yacimientos petrolíferos a nivel mundial y por cercanía los que más se puedan, y México está en esa óptica, a efecto de garantizar la transición energética, en lo que otras fuentes alternativas de generación crecen y son autosustentables. Quien tenga el control del petróleo a escala planetaria va a poder pasar ese declive de la producción petrolera a nivel mundial, quien lo tenga. Y esto que se acaba de votar ni siquiera se incubó en la mente de ese ignorante apellidado Peña Nieto, no da para tanto. Eso se comenzó a discutir como problema estratégico de la economía y de la política de los Estados Unidos de Norteamérica desde la década de los 90, pero no se atrevían a tanto. Todavía en el 2005, en
una serie de documentos que han permanecido en secrecía de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, la llamada ASPAN. Todavía decían los vendepatrias, representados en aquel entonces en el Consejo Coordinador de Empresarios de América del Norte, decían que había que irse por leyes secundarias hasta encontrar el momento propicio para imponer una, dicen ellos, esa palabra utilizar, una liberalización absoluta del petróleo en México. En ese documento no se andan con mientes, dicen lo que sienten y cuáles son sus proyectos. Los Estados Unidos de Norteamérica señaló que el problema del petróleo es un asunto estratégico primordial para la economía norteamericana. Y lo dijo claramente. Y por eso señalaron, van por el petróleo en Canadá, que es el segundo productor a nivel mundial, y el petróleo en México, con el agregado que ellos ya tenían, que ya sabían desde aquella época, de que somos la cuarta potencia a nivel mundial en cuanto a gas. Entonces quieren tener sus nichos de producción y extender lo que ellos llaman un perímetro de seguridad allende las fronteras. En el caso de México no será el Río Bravo, el Suchiate, y en el caso de Canadá, yo decía toda la parte de mar que tienen, pero hemos leído algunos artículos que hablan de una lucha de potencias por apoderarse de lo que puedan encontrar en el Ártico. Entonces, estamos hablando de un tema estratégico. Y volviendo al punto, cuando Pastor Roa, junto con un grupo de constituyentes llamados jacobinos, porque entre otros estaba el general Cándido Aguilar, Heriberto Jara, el general Mújica, etcétera, el propio Pastor Roa y alguien que no era diputado, pero que ustedes lo van a reconocer porque era un hombre sabio y conocedor del problema agrario en México, Molina Enríquez, su texto Los grandes problemas nacionales en México. Cuando redactan el texto lo hacen en rechazo a una propuesta muy reducida, muy acotada de Venustiano Carranza, que solamente quería restablecer, corrigiendo algunos abusos, el artículo 27 de la Constitución de 1857. Y ahí dijo una frase que es fundadora. Dice, lo que era del rey y la corona pasa a ser de la nación mexicana. De ahí viene un concepto clave que hoy estos vendepatrias quieren borrar. La propiedad originaria de la nación sobre la tierra, las aguas y la riqueza del subsuelo. Y ahí viene un concepto fundador en la Constitución de 1917, que es el dominio directo de la nación, que podrá eventualmente otorgar concesiones, pero que, como reconocemos en las sucesivas reformas enriquecedoras de esta visión fundadora de la nación mexicana, corresponde en forma exclusiva cuando se trata del petróleo y cuando se trata de la prestación del servicio público de energía. Esto es lo que están barriendo. Le recomiendo mucho la lectura de un texto de quien ya no está con nosotros, nuestro maestro, el doctor Arnaldo Gordo, La formación del poder político en México, en donde, revisando todo el acontecer de la historia en México, de la independencia a la guerra de revolución y a la constitución del Estado revolucionario, dice: lo que hizo el Congreso Constituyente en 1917 y lo que enriqueció el general Cárdenas en 1939, 1940, en elevar a rango constitucional la expropiación del petróleo, marca un hito en la historia de los países en América Latina, porque a diferencia de otros, le otorgó frontera a frontera un elevado nivel de autonomía relativa al Estado mexicano frente al Imperio del Norte. Eso no quiere decir que se rompieron los lazos de dependencia, no, pero sí pudo haber un trato de igual a igual en una serie de problemas que se enfrentaron desde aquellos años. Pues ya todos sabemos lo que ocurrió, ¿sí? López Mateos enriquece esta visión de la nación mexicana,
al establecer la prohibición de contratos, etc. Porque durante el periodo que va de Cárdenas hasta llegar a Ruiz Cortines, lo que intentan los vendepatrias es restablecer la condición anterior, y pulularon en la época de Miguel Alemán, pero ya desde la época de Ávila Camacho, esos contratos que hoy nos muestra la ingeniera Silvia Ramos, esas licencias que se manejaban bajo otros conceptos, pero que a final de cuentas es lo mismo. La regresión que están planteando no es, como algunos suponen, regresarnos atrasito de lo que fue la expropiación del petróleo, va más allá. Están derroyendo las partes fundamentales del proyecto de nación contenida en la Constitución de 1917. Y si eso lo perdemos, no es broma, no es para que nadie se asuste. Algunos de nosotros tal vez no lo veamos, pero el tránsito a ser un protectorado, constituirnos en una semicolonia de los gringos, está a la mano de la esquina. Lo que tenía esta burocracia gobernante todavía como posibilidad para mantener una relación de control, manipulación de las grandes masas populares, se ha perdido. Como dijera el doctor Arnaldo Córdoba, la Constitución está moribunda y los sepultureros o el sepulturero fundamental es Enrique Peña Nieto. Hay que decir las cosas sin miedo y de frente, porque tenemos que tener claro a qué nos vamos a enfrentar. Y por esta y otras razones que no vienen al caso desarrollar en este foro, por supuesto, estoy completamente de acuerdo y haciendo mi mayor esfuerzo por lograr las firmas necesarias para la consulta popular que propone Morena y que recorriendo el país está impulsando Andrés Manuel López Obrador. Vamos por la consulta, compañeras y compañeros. Vamos por esas firmas. Y después no es echarnos a la hamaca. Después hay que continuar hablando con el vecino, hablando con el de al lado, hablando donde podamos, para que ese descontento social, que es real, pase de ser un rumiar interno de millones de mexicanos a constituirse en una protesta social organizada. Podemos ganar, compañeros. Tienen muchos problemas internos. Y curiosamente las transnacionales no están tragándose el señuelo que les están ofreciendo, porque saben que falta vencer lo más importante, al pueblo. Falta vencer nuestra dignidad, compañeros. Y esto debe ser fundamental en el análisis, en la discusión de este atraco, de este golpe de Estado llamado contrarreformas constitucionales y en leyes secundarias en materia energética. Bueno, no me quiero extender más. Si se dan cuenta, para los que tienen el texto, me salté el formato del texto. Prometo publicarlo en las redes sociales, pero me sentí motivado por las intervenciones que hemos escuchado y busqué, antes que otra cosa, fijar mi punto de vista, pero es un punto de vista fundado en la historia de las constituciones. Desde el grito de la independencia y la constitución de 1821-24, la del 56-57 y por supuesto la constitución de 1917, enriquecida en lo fundamental por las reformas progresivas de Lázaro Cárdenas y del presidente Adolfo López Mateos. Muchas gracias. Adelante, senador. Muchas gracias a Casa Land por esta oportunidad de platicar una vez más con ustedes. Este es un grupo patriota, es un grupo con conciencia social que se reúne regularmente aquí y animan a los oradores. Ya han escuchado que
empezando suavecito, terminamos en lo que debe de ser una convocatoria para 13 países. Se han dicho muchas cosas, aquí Silvia espléndida como siempre nos ha hecho un gran resumen, que no es fácil porque como ella lo dice, son 9 leyes íntegras, ¿no? Y 8 y reformas a otras tantas para llegar a 20 tantas. Es un paquete así. Y de principio a fin les quiero decir, desde la reforma constitucional, primero desde el planteamiento que hace Peña Nieto, está la perversión, está el engaño, porque el acuerdo al que llegó Peña Nieto con los Estados Unidos es antes de su campaña. Unos días antes de iniciar su campaña electoral, tocó este tema en una reunión de empresarios hablando de la necesidad de sacudirse los chalecos de fuerza y abrir la energía a modernidad. No volvió a tocar el tema realmente en su campaña, porque no era un tema que le podía traer votos, sino todo lo contrario. No quería más que un voto. Les enseñó a sus asociados que sí estaba dispuesto a hacerlo. Pero engañó durante todo un año, mintió, y todo lo que dijo que no iba a hacer es lo que es. Que no iba a privatizar, que no iba a hacer tal cosa, que todo ha sido una mentira. Es una vergüenza que el presidente de un país haga sus reformas principales engañando abiertamente a su población. Es un hombre que no se merece ningún respeto, porque ha actuado con perversión y con dolor contra el pueblo de México, que supuestamente lo eligió, y del que tiene la responsabilidad de cuidar, habiendo protestado la Constitución de la República. Aquí ya lo han dicho, y Almazán fue muy enfático hace un momento. La reforma energética es, digo yo, la culminación de ese proyecto estratégico de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es. Si no lo entendemos así, no entendemos nada. Porque tendríamos que ver toda una serie de pasos, ¿verdad?, de una manera integrada en un modelo. Aquí mencionó Almazán los pasos que se dieron, el ASPAN, ¿verdad?, y estos presidentes antinacionales, uno tras otro, abrazados de los intereses norteamericanos, abriendo el país a las agencias internacionales que están aquí metidas. Seguramente por aquí anda algún representante, sin duda alguna, abriendo la lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad, y metiendo todos los intereses aquí desde antes. Las reformas en general, todas, están vinculadas al mismo diseño antinacional, antisocial. La laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, todas están ligadas en un mismo propósito. Y la reforma energética, eso es un proceso que quienes hemos seguido este tema desde años atrás lo fuimos viendo. Estas relaciones de Fox, Calderón, las élites mexicanas organizadas en Comexi, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de la Competitividad, en una serie de organismos vinculados con los Estados Unidos, mexicanos que fueron abriendo el camino para este zarpazo final. Es muy claro y no podemos dejar de analizarlo así, porque no entenderíamos nada. En algún texto por ahí, en un documento francés, documentación francesa, dice sobre las estrategias de los Estados Unidos, dice: los Estados Unidos imponen las condiciones políticas e institucionales favorables a las inversiones de las multinacionales
y los obligan a los países a reformar sus regímenes jurídicos para aumentar la protección de los derechos contractuales de las inversiones petroleras. El modelo neoliberal promovido por los Estados Unidos, fundado en el mercado, la llamada desregulación del Estado para irle quitando el control del sector energético nacional y privatizar las empresas energéticas, ya sean privatizadas totalmente o parcialmente, pero una de las características de ese procedimiento es ir cortando todas las relaciones del Estado sobre el manejo de la energía y la uniformización de los criterios para analizar estos procedimientos en el concepto de la globalización, el mercado, etc., bajo los principios de la rentabilidad. Esto aparece en un texto de la documentación francesa y eso es lo que pasó. Los Estados Unidos, sus empresas, los abogados de las mismas han diseñado todo este paquete, todo el paquete, desde la reforma constitucional hasta la última ley de este conjunto que establece un modelo de total hegemonía de los intereses norteamericanos y sus empresas, a través de sus empresas transnacionales, para protegerlo hasta el final. Ya lo habíamos platicado tiempo atrás. Recordará que presentamos documentos del Senado de los Estados Unidos en los cuales se señalaba que había una preocupación de sus intereses porque México, a la caída de la producción, a la baja de producción de Cantarell, estaba exportando menos de lo que había comprometido. ¿Quién sabe qué? Resulta que de repente aparece que México estaba comprometido a mandarle a los Estados Unidos 1,5 millones de barriles diarios. Y este compromiso de los presidentes traidores ahí escondidos se inscribe en lo que Estados Unidos construye como esa parte del hemisferio que se llama América del Norte, y la necesidad, por toda una teoría, de mantener y crear la seguridad energética de América del Norte, entiéndase los Estados Unidos. Por eso se viene a los años aquí se señala, no es más que la culminación de ese objetivo, con la transformación y modificación de toda la legislación mexicana para sus intereses. Este análisis de esta caída de la exportación del crudo, que es la mayor traición, matando toda la industria petroquímica en México e importando todo lo petroquímico, son miles de millones de tiempo atrás ya, no solo gasolinas, todos los productos petroquímicos, es un acuerdo de los presidentes que culmina Peña Nieto en su acuerdo con los Estados Unidos. Ahí se señalaba la preocupación y en lo que se llama la Agencia de Energía de los Estados Unidos, AEA, US Energy Information Administration, acaba de sacar ahora un documento, ahora es en estos días, es agosto 25 de 2014, un análisis que había dejado de sacar. Estaba analizada la preocupación de la industria norteamericana porque sus refinerías, dicen en el Senado de los Estados Unidos, sus refinerías estaban perdiendo dinero porque no llegaba 1,5 millones de barriles diarios a los Estados Unidos. Y la preocupación que se analiza diciendo, bueno, pero ya tenemos el compromiso de Peña Nieto
de que ahora sí vamos a tener una reforma constitucional en México que permitirá a nuestras empresas ayudar a los mexicanos para que no siga decayendo la producción y podamos restituir el 1,5 millones de barriles diarios y mucho más. Esta es la explicación más simple. Y ahora aparece este texto desde allá que nos explica por qué estaban muy preocupados, porque además es un análisis oficial de los Estados Unidos, además de establecer la preocupación que tenían de que México, si no tomaba estas decisiones, se iba a estancar entre 2 millones y 2,1 millones hasta 2040. Esto inclusive desenmascara a Peña Nieto y a Videgaray, esos que repiten que si no hubiéramos nosotros hecho esta reforma, nos hubiéramos convertido de inmediato en un país importador de petróleo. Y eso nos obligó a hacer esta reforma vital. Aquí en estos datos que da la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos oficial, los desmienten porque dicen que vamos a seguir manteniendo entre 2 y 2,5 de barriles diarios estancados. Con lo cual ya no estaban ellos contentos por el 1,5 millones de barriles diarios que quieren. Y si recordamos cuánto consume México de petróleo, ¿qué consumimos? 1,5 millones. Bueno, la capacidad instalada es 1.690.000 barriles, pero le dan el 80%, porque no hay crudo para nosotros. Bueno, nosotros tenemos absolutamente cubierta la necesidad de este país y por años más adelante. No es por tanto, que ha sido el veneno al que los metieron, obligando a México a exportar 1,5 millones de barriles diarios. Esa es la causa principal. Ya tomaron la decisión de que era necesario tomar medidas y ese se llama Peña Nieto. Aquí dicen que estaríamos estancados en 2,5 millones, más que suficiente. Claro, pero son las refinerías porque están allá las refinerías que querían. Entonces, esta es la causa principal y hay que entenderlo. Y hay que entenderlo porque si no es difícil entender ese paquete. Aquí tú hiciste un esfuerzo enorme, pero pues advertiste que son demasiados temas que están ahí. ¿Y por qué no se entiende? Porque no es derecho mexicano. No se entiende porque es un injerto, ¿verdad?, para regresar a los principios de antes del 27, antes de la Constitución de 1917, antes de la reforma del 27, regresar para establecer que el sistema norteamericano es el que había estado exigiendo y que en el porfiriato se implantó. Aquí se señalaba que, de acuerdo con las regulaciones coloniales españolas, el subsuelo pertenecía a la corona y no era propiedad del superviciado. Pero Manuel González, en el porfiriato, ante la presión ya de la explotación petrolera extranjera, reforma el Código de Minería y establece que el propietario de la superficie es el propietario de su tierra, puede explotar. Eso es lo que reforma el 27. En la Constitución, en 1917, regresa al principio de que el subsuelo pertenece a la nación. ¿Qué es lo que ocurre, por decir algunas de las cosas que con toda claridad, si lo vemos con cuidado, nos explica ese regreso al derecho norteamericano incorporado a la Constitución, que es el recuperar el sentido de la propiedad que han querido imponer durante años y que ya no imponen. Fíjense, al reformar el artículo 27, que establecía que la energía
era una materia estratégica. La energía es estratégica. Esa es la teoría que acaban de destruir. Es estratégica y por lo tanto debe de estar en manos del Estado. Es la reforma constitucional de Cárdenas, después de la expropiación. Siendo estratégica la energía, debe estar en manos del Estado. La perversión de la reforma, donde están los intereses y la capacidad de los abogados de las empresas transnacionales, establece lo mismo. No le quitan el sentido estratégico a la energía. La energía sigue siendo estratégica. Nada más que ya no queda en manos exclusivas del Estado, por lo que se quita. Sigue siendo estratégica y la nación se va a explotar ese petróleo a través de petróleos mexicanos o de otras empresas privadas. Con lo cual le dan la categoría, ¿verdad?, de estratégica a toda acción que vayan a desempeñar las empresas transnacionales extranjeras en México. Y de ahí lo que generó un gran escándalo en este país, que ya no se escandaliza de nada, que guarda el silencio con la manipulación de los medios de comunicación, que engañan en las dos leyes principales, que son la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, porque las leyes de petróleos de Pemex y la ley de la CFE tienen sus propias leyes separadas. En ambas leyes aparecen sendos capítulos que se llaman la ocupación temporal de las tierras. La ocupación temporal de las tierras. Pero ese artículo que mencionaste tú, que establece que siendo estratégica la explotación de la energía, la explotación energética está por encima de cualquier otra utilización de la superficie y del subsuelo. Fíjense nada más qué tamaño es esta perversión de transformar una posición constitucional que nos dio la historia de la lucha por el petróleo, ¿verdad?, y queda al revés. Es estratégica la explotación que haga la ExxonMobil, la British Petroleum, y en la electricidad las empresas que van a venir. Es estratégica y por tanto el territorio nacional, la tierra, la superficie, está sometida prioritariamente a la explotación de energía, como también va la electricidad. Entonces ahí regresamos, fíjense ustedes, a este concepto de que el territorio nacional está sometido a los intereses de las petroleras. Falta un aditamento más que se complementa muy sencillo, porque la reforma porfiriana, que es poner el derecho americano en la Constitución mexicana, al hacer ese cambio, que ese es el derecho americano, pues así es, el dueño de la superficie es dueño del petróleo abajo. Para poder completar esa lucha por regresar a lo que les conviene, es lo esencial, es que el petróleo que se encuentre, o gas, abajo de la superficie, ese es de la nación, y se le repiten una y otra vez, es que el petróleo sigue siendo de la nación. Cuando esté abajo en el suelo, en el subsuelo, el petróleo, y lo dice cínicamente el presidente, este traidor, y lo dicen sus esbirros, ¿verdad?, con una desvergüenza que no tiene límites, protegidos por las televisoras y los medios. Dicen que el petróleo, habrá contratos, la ley, pero en cada contrato se dirá, el petróleo sigue siendo de México mientras esté en el subsuelo. Algo que nadie discute en el mundo entero, y pues es el subsuelo de mi país. Bueno, pues las leyes autorizan el que el contratista que tenga el contrato X o Z, ¿verdad?,
y más el de que comparte la producción, tiene el derecho de hacer un cálculo de cuánto vale lo que está ahí y ir a la bolsa de valores, a los bancos norteamericanos, a obtener el dinero que necesita el país. Al hacer eso, que son todas estas cosas que vienen apelmazadas en estas miles de hojas, ¿verdad? Al hacer eso, ¿qué están haciendo? Están enseñando su vileza de un presidente de decir descaradamente que el petróleo sigue siendo nuestro cuando autoriza la ley, ¿verdad?, a que se hipoteque ese petróleo. Y conforme a lo que va a regular hoy a la energía, que es el libre comercio, que es otra cosa que han ocultado, el Tratado de Libre Comercio, TLC, esa va a ser la constitución del país. Todo lo que están diciendo ahí está sometido al libre comercio. En consecuencia, esta reconstitución perversa del sistema de explotación norteamericano, que es el que quiere, de que la superficie toda de México está sometida a esa necesidad de toda la energía, está por encima de cualquier otra cosa, más el petróleo bajo, que se hipoteca, regresamos por la puerta de atrás al concepto de la propiedad de los bancos. Es lo que quieren. Por eso cuando decíamos al inicio de mis comentarios que estas leyes están hechas por ellos, lo vas encontrando una y otra vez con la perversión de que se las firma el presidente de México, ¿verdad?, con las firmas del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda. Esos son los que están aceptando esa prostitución del derecho mexicano. Otro elemento importante para tener bien claro el modelo, ley por ley, como tenemos analizado, ley por ley. Cada ley privatiza. Cada una de esas leyes termina en una privatización absurda. ¿Por qué? Porque se busca el desregular la industria energética, quitándole al Estado funciones y control. Uno de los elementos, por ejemplo, de esta privatización y de esa desregulación, o de esa cortarle los hilos a la autoridad nacional para controlar la energía, está en la definición de las dos empresas más importantes de México, que son Pemex y CFE. Las dos son primera y segunda renta nacional. Las dos son, decía Almazán, joyas de este país, construcciones de esfuerzos de un siglo casi. Bueno, pues Peña Nieto y estos dicen, vamos a fortalecer a Pemex, porque ahora Pemex y CFE son empresas productivas del Estado. ¿Y eso qué es? Cuando dice, entiendan, estamos fortaleciendo a Pemex porque las hemos hecho a empresas productivas del Estado. ¿Qué diablos es eso? ¿De que presumen? Yo les voy a decir qué es. Porque hasta eso lo mencionan por ahí en algunos pies de páginas de la exposición de motivos. Es el diseño de la OCDE. Literal. Bueno, aquí la verdad que entre la perversión y la ignorancia lucen constantemente que han adoptado los criterios de la OCDE, la reforma educativa es de la OCDE, la reforma de telecomunicaciones es de la OCDE, y la OCDE es uno de los grandes instrumentos de los grandes países, de las potencias. Se llama uno Fondo Monetario Internacional, otro se llama Banco Mundial y otro se llama OECD, que es un centro de inteligencia de los estudios
que prepara cuestiones y trabajos para que los países se modernicen, dice, estamos abajo de los países de la OECD. La OECD nos indica tal cosa. La OECD ha sido el instrumento perverso para privatizar y destruir todo lo que es, y todos los que han sido instituciones públicas en todo el mundo. Entonces, si encuentras qué es eso de empresas productivas del Estado, hay los documentos, tenemos, en donde te dice la OECD, todavía en el mundo hay un buen número de empresas del Estado, de empresas públicas, que dominan partes importantes de la economía, de la sociedad, del empleo. Ahí eso es muy negativo, porque además a las manejadas pues, son los gobiernos, etc. Entonces, el sistema que establece la OECD, que le llaman gobierno corporativo, otra palabra que es gringa, corporations, no tiene nada que ver con nosotros, ahí se es el gobierno corporativo, que es una maravilla. Describe la OECD como hay que hacer la magia de convertir una empresa pública en privada en el papel. Entonces, Pemex y CFE ya están privatizadas, porque esta transmutación perversa, ¿verdad?, hace que, si bien están reguladas al inicio por el derecho público, no son públicas, terminan todas sus actividades y sus organismos de gobierno regulados por el derecho privado se transforman en empresas privadas. Y dice la OECD en sus documentos oficiales que esa es la mejor manera para hacer que las empresas públicas, estas que estorban, se mejoren, sean más atractivas para su privatización. Es lo que hicieron. Y sin embargo, se llenan la boca. Yo creo que ellos también no tienen idea de estas minucias, ¿no? Dijeron, sí, adelante, hablan, ¿verdad? Pero yo entiendo que están muy ignorantes y manipulados. Pemex y CFE, al adquirir la categoría de empresas productivas del Estado, están privatizadas ya. En cuanto se constituyen, y ahorita ya las sacaron de las empresas públicas, ya dieron la noticia, antes de, ya están en la Constitución, ya están en las leyes, pero no lo han hecho todavía, falta que las conviertan en eso. Entonces todos estos detalles, como por ejemplo correr a la mitad de los trabajadores, desaparecer los derechos que les llaman una carga, ¿verdad?, que es un concepto perverso también, ¿verdad?, pues ya ahorita ya están privatizadas, porque van a ser manejadas, y ahí viene toda esta ingeniería de cortar los hilos que sostengan al Estado como autoridad, ¿verdad?, como rector, ¿verdad?, de la energía, ¿verdad?, ya está ahí, no está en la ley, eso es lo que es. Entonces, cuando vemos cómo se constituyen los consejos de administración, está ahí el gobierno corporativo, está ahí ese manejo que mina al Estado, porque entonces ya es el consejo de administración, que se va a designar por el Senado de la República. Se reía o me quería hacer reír a mí, o avergonzarme de estar en el Senado, ¿verdad? Como lo han hecho con todo. El presidente es el que decide, y el PRI y el PAN hacen lo que él dice, y entonces ese consejo, y el PRD también, así lo han hecho todo este año. Ya no sigan más infamias. Bueno, pues entonces el Consejo de Administración, que va a designar, ¿verdad?, el presidente pasando por el Senado, ¿cómo pasaron las leyes? Esos señores que estén ahí van a poder vender a Pemex.
tienen facultades para desincorporar a Pemex. Tienen esas facultades. Por eso sí está privatizada y en manos de quién. Ya el Estado no puede participar, porque ya los... Entonces, inclusive la supervisión y eso que dicen de la claridad absoluta de todo, y la apertura, y la transparencia, ya se le encargaron, para que se encarguen de vigilar la transparencia, le piden a la organización de los ejecutivos de finanzas privados, que es una de las grandes empresas, que ellos les den candidatos para vigilar a Pemex. Entonces, el sector privado, a ese grado están. Entonces, ahí tenemos la explicación de cada una de estas cosas. A los responsables les quitan responsabilidad del Estado. A los trabajadores les quitan su vinculación con el artículo 127, que es lo que los protege, está ya son privados, van a estar ahí a lo que deciden. Todos y cada uno de los pasos son diseños norteamericanos, pues lo lees y dices, ¿qué es esto? Es una cosa que habrá que leerla conociendo el derecho americano, los intereses nacionales, la ocupación de tierras, que tiene esta característica sutil aparentemente de devolverle a la propiedad, ¿verdad?, el sentido norteamericano, el derecho anglosajón. La superficie ya está, la superficie dice lo más importante, esto es lo único importante. Entonces el gobierno se obliga en las leyes y en la Constitución, el gobierno se obliga a cumplir con las empresas. Si le dan una concesión mañana a la ExxonMobil, la ExxonMobil puede llegar y decirle al secretario de Gobernación, al secretario de la Defensa, que exigen que por favor pongan el orden a una comunidad yaqui que está impidiendo que se posicione en su terreno, por los ejidos, porque se llama ocupación temporal. Una serie de paleros, senadores del PAN, se alarmaron de que decía expropiación. Entonces hicieron una serie de versiones y estos se ausentaron, pensaron, ya no dice expropiación, los dos capítulos, ya nada más dice ocupación temporal. No tiene límite. Y la ocupación temporal que transforma el sentido de propiedad, la superficie y el fondo también con la hipoteca, regulado por los tratados internacionales. Todas estas mentiras de que van a permitir unas cadenas industriales para que los industriales mexicanos se desarrollen y que van a meter un contenido nacional a las empresas nacionales, no funcionan. Están ahí como a letra muerta, porque el Tratado de Libre Comercio lo prohíbe. El Tratado de Libre Comercio establece toda una serie de prerrogativas y privilegios a la inversión extranjera. Eso es el Tratado de Libre Comercio. Y establece que nadie le puede dictar a una empresa, no dice que cualquier empresa, cualquier inversión extranjera, no le puede dictar, oye, produce más escritorios, o produce más postes, o produce menos. No le puede dictar ninguna instrucción de producción. No le pueden impedir que importen o exporten. Tienen el privilegio de exportar lo que necesiten. Es más, hasta les dan una extensión de importación para todos sus equipos, como era el Porfiriato. Entonces, quien regula todo esto es el Tratado de Libre Comercio. Es haber quitado la exclusividad del Estado en las dos grandes industrias, entra automáticamente en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, de estas galimatías, estas cosas van a funcionar en tanto que les beneficien a ellos. Cualquier decisión que quisiera tomar el Estado y que no les guste, se va a los tribunales extranjeros. Y la ocupación de tierras, dice uno, bueno, ¿y esto qué es? Recuerden ustedes que hay una experiencia clarísima en materia de ocupación de tierras en toda América Latina.
Uno de los grandes problemas que tuvo Adán García cuando perdió la elección, no obstante que mantuvo un crecimiento ahí a base de entregar todos los recursos naturales del Perú, tuvo que acceder a las grandes empresas nacionales y meter el ejército a imponer la presencia y la explotación extranjera contra la voluntad de las comunidades actuales, selva lacandonia, en Perú, en Ecuador, etc. Porque esa es la manera de garantizarse, una de las tantas garantías que aquí señalábamos. Tú me das un contrato y estás, de acuerdo con los tratados internacionales, obligado, gobierno, a garantizarme que yo gane dinero, a garantizarme que yo explote esto. Entonces, los capítulos de ocupación temporal de tierra son verdaderamente brutales contra el pueblo de México, firmado por el presidente de México. Eso es otro elemento más que señala por qué decimos toda la legislación está diseñada para sus intereses. Y no nada más ese paso de ducto, o que no, la explotación. Toda la electricidad, por ejemplo, todo, construcciones, bombas, todo puede establecerse donde ellos quieran. Y el gobierno mexicano está obligado a forzar, como lo han hecho ahorita en Puebla, todo esto que están en los programas estos de la muerte, que están entregando el agua a empresarios privados para hacer represas. Hay Luz y Fuerza tiene todavía la gran empresa esta cerrada. Necaxa está cerrada, pero ya le están entregando todo, entre otros al dueño Salinas Pliego, socio de Salinas de Gortari, le están entregando agua para que hagan empresas que eran las aguas, o son las aguas de Necaxa. Crimen económico. Esa es la verdad. El sometimiento de Peña Nieto y sus secuaces a los intereses norteamericanos es total. Las leyes son hechas por ellos, dañan al país, a los mexicanos, los colocan en una posición de total hegemonía de los Estados Unidos. Y ese decía yo, en las primeras palabras, el triunfo de ese análisis estratégico que fueron manejando con los mexicanos estos, ¿verdad? Con los grandes empresarios, con la oligarquía nacional, para que el resultado es lo que está escrito y explícito: la integración de todo el sistema energético de México a sus intereses para garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos. Muchas gracias. Palabra a mi querido Javier Jiménez. Muchas gracias a la Casa LAM por la invitación a participar en este foro con un tema de la importancia de la reforma energética. Yo quisiera expresarles que he dicho en todos los foros que las diversas leyes que conforman la reforma energética contienen una lista de agravios contra la Constitución, la soberanía, el patrimonio nacional, la seguridad energética, la propiedad de la tierra, la preservación y cuidado del medio ambiente, en suma, contra el futuro completo de México, independientemente de los que, para lograr su aprobación, se han cometido contra los procedimientos democráticos, con la manipulación del necesario debate y la opinión ciudadana y contra la división de poderes, al convertir al legislativo, que debía ser un espacio de deliberación inteligente, en un sujeto pasivo, subordinado y sumiso del Ejecutivo, cuya mayoría de integrantes prefiere la comodidad de la servidumbre recompensada a la lucha por la libertad de manifestación y de conciencia y a la defensa de los intereses nacionales. Hoy quiero reiterar ante ustedes para informar a quienes pudieran no estar enterados, para llamar la atención de todos del esfuerzo que tenemos que hacer para exigir que se consulte a la ciudadanía en junio próximo y para buscar una adecuada representación de la misma ciudadanía en la Cámara de Diputados, como exige la verdadera democracia y que urge a la supervivencia de nuestra patria como nación independiente. La reforma aprobada
debemos decirlo una y otra vez, está sostenida por engaños, falacias y manipulaciones. Se habló de que no se permitirían Pemex y la Comisión Federal de Electricidad porque no se vendería un solo tornillo de las paraestatales, pero se privatiza el sector energético en su conjunto y con él los activos más importantes, las reservas de hidrocarburos y el mercado eléctrico, condenando a las empresas del Estado a la inanición. Se dice que los hidrocarburos son y seguirán siendo de la nación, pero se abre a las empresas privadas la exploración y la explotación de los mismos y se les entrega contractualmente parte sustantiva de las utilidades y la producción. Se ofrece respetar la Constitución, que aún agraviada prohíbe las concesiones en estas áreas de la industria petrolera, y se ofrecen licencias y contratos de utilidades y producción compartida que no son sino concesiones disfrazadas con dolo, con otro nombre. Me referiré en una larga lista solo a algunos de estos agravios. En el sector petrolero hablemos del más gravoso de todos, el que deviene de las licencias y los contratos previstos en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y que son, por cierto, el verdadero objetivo de los reformistas, lo que realmente querían quienes ahora detentan el poder. Las leyes, aunque parezca increíble, no establecen límites para las licencias y los contratos, ni en el monto de las utilidades de los contratistas beneficiarios, o sea, en el porcentaje de la renta petrolera que se cede, ni en el tiempo, que además puede ser renovable. La patente de corso que se da al presidente le permite discrecionalmente contratar por tiempo ilimitado y con el porcentaje que él decida. Se podrá dar el caso, y esto será lo más probable, que los contratistas se lleven la mayor parte de las utilidades del petróleo en detrimento de la nación. Se trata así de concesiones en condiciones leoninas para la nación, para explotar un bien público. Estando estas prohibidas en el artículo 27 constitucional, estas formas de contratación presentan problemas de inconstitucionalidad. Por otra parte, la contraprestación en los contratos y licencia incluye la obligación del Estado de reembolsar costos. La supervisión adecuada de estos costos en la exploración y la explotación de yacimientos petrolíferos resulta imposible. Es el contratista quien define los costos, dando lugar, como ha sucedido en todo el mundo en esta forma de contratos, a costos inflados, a grandes abusos y a gran corrupción, y por lo tanto a una bárbara disminución de la renta petrolera para el Estado. En ello está el interés primordial de los contratistas y de los contratantes. Al abrir la entrada de privados al sector energético, que por 76 años estuvo reservado en forma exclusiva al Estado mexicano, compartiendo la renta petrolera y los recursos naturales no renovables que se encuentran dentro del territorio nacional, y a extraer la mayor cantidad de hidrocarburos del subsuelo en el menor tiempo posible, con el propósito, dicen, de monetizar en forma irresponsable un recurso no renovable y así abastecer y satisfacer a los socios comerciales sin considerar la importancia de la seguridad energética de la nación, con la total discrecionalidad del Ejecutivo, resulta una irresponsabilidad inconcebible. Se trata de auténticas puñaladas en la yugular petrolera para desangrarnos en beneficio de los que firmen de ambas partes los contratos. Para iniciar la entrega de nuestros recursos con la prisa que exigen los intereses personales en juego, se adelantó la decisión de la ronda cero para adelantar también las licitaciones para las licencias y los contratos a los privados. La ronda cero, se asignaron, así les llaman, a Pemex el 83% de las áreas con reservas probadas, que fue lo que pidió, debiendo pedirlas todas, no el 83%. Pero además, estas las seguirán trabajando con un régimen fiscal igual al actual, entregando al fisco impuestos del 68% de los ingresos, salvo que migre a asignaciones a contratos, asociándose con particulares y compartiendo parte de las utilidades.
Ya el director de Pemex señaló que 10 proyectos los licitará para asociarse, con lo que entregará parte de la renta petrolera de las áreas asignadas. Por todas partes, el negocio va en beneficio de la empresa privada y la estatal, dirigida por quienes han dado el golpe de gracia a la nación, será proclive a la entrega total y al desmantelamiento de la empresa pública. El enemigo está posesionado de la casa, solo para abrir la puerta cada vez que toquen los dueños de los grandes intereses de aquí y de allá para saquearla. Ya el señor secretario de Energía este fin de semana dijo que Alfa, Yarvaz, Carso, etcétera, están ya listas para entrar. Grupo México están ya listas para entrar a participar en la energía. La ronda 1 nos avisan que a principios de 2015 visitarán 169 bloques de empresas privadas. David Shields, experto en asuntos de petróleo y proclive a la apertura del sector, señaló hace unos días a Reforma: entre febrero y septiembre de 2015, México concursará sus primeros 169 bloques petroleros, 6 veces más que la ronda inicial de Brasil y 13 veces más que la de Colombia, nuestros dos ejemplos a seguir. No he visto, dice Shields, licitaciones de esta magnitud que lleven a un buen término en 3 meses. 2 años después de su reforma, Brasil lanzó sus primeros 27 bloques y adjudicó solo 12. Esto sí es inédito. El tiempo apremia, urge el negocio y que crezcan algunas cuentas personales en paraísos fiscales antes de que otra cosa suceda. No importa que se llegue o no a buen término y que se sobreexploten los yacimientos. Lo importante es que el pueblo vea cuánta inversión llega a México, aunque esta inversión se les reembolsará como especifican los contratos. Eso ya no lo contarán. Los reguladores, ¿quiénes regularán y controlarán a los contratistas para que no nos vayan a comer vivos? Como dijo el gobernador de California, o Joseph Stiglitz. ¿Quiénes controlarán a los funcionarios para que no pequen en arca abierta y con leyes discrecionales? Las leyes hablan de órganos todopoderosos que vigilarán las asociaciones de Pemex con terceros, que serán responsables de las licitaciones, de las licencias y contratos, de controlar a los contratistas y vigilar el cumplimiento estricto de los contratos, de organizar y salvaguardar la información geológica de nuestros recursos de hidrocarburos, de cuidar la adecuada utilización de los fondos que se obtengan de la explotación de los recursos, de la adecuada explotación de los hidrocarburos, esto es, de todo lo concerniente al nuevo paradigma de la industria petrolera nacional. Pero, ¿quiénes conforman esos órganos? ¿Quién los elige? ¿Cómo se garantiza su capacidad, su eficiencia, su honestidad y su patriotismo? De ninguna manera. Se trata de subordinados con disfraz de autónomos, de quienes han maquinado la entrega, las iniciativas, los dictámenes y las votaciones del Congreso. Que levante la mano quien crea que esto se hará honestamente. Que la levante. Comercialización de los hidrocarburos. ¿Qué decir de la disposición de que a partir de 2018 la comercialización de nuestros hidrocarburos se asignará en una licitación pública, dejando en manos privadas la decisión del destino de los mismos y desde luego una parte adicional de la renta petrolera? Transformación industrial. De todas las actividades corrientes hacia abajo, de los hidrocarburos, de la refinación a la comercialización, ni hablemos. Se abren totalmente a la iniciativa privada. Veremos qué se le autoriza al Pemex autónomo en estos renglones. Contenido nacional. La ley de hidrocarburos establece que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen en territorio nacional deben alcanzar al menos el 35% del contenido nacional para 2025. Y la fabricación de bienes de capital, por ejemplo, que se efectúa en el extranjero, cuenta para calcular el 35%.
La vaguedad de esta disposición y la discrecionalidad de la interpretación hacen nugatorio el propósito, o lo habrán hecho a propósito, de estimular la industria nacional. Transparencia. No se definen mecanismos de control y rendición de cuentas, a pesar del hecho criticable de que todas las decisiones sobre los contratos, los permisos, las autorizaciones, las designaciones en los órganos autónomos quedan concentradas en forma total y discrecional en el Ejecutivo de la Unión. Bueno, algunas las tiene que aprobar el Senado. En un artículo de reciente publicación en La Jornada, me permití proponer una reforma ética de gran calado que permitiera lograr una total apertura para la modificación y la elaboración y la abolición de los falsos valores que limitan el ejercicio del poder y por lo tanto sus capacidades para el logro de las más altas metas que pretende la administración pública y así cumplimentar reformas aprobadas sin peligro para quienes participen en su instrumentación y ejecución. Se trataría de una nueva ética pragmática que acabando con los mitos puritanos sobre honestidad, conflicto de intereses, nepotismo, compadrazgo, amiguismo, patriotismo, soberanía, permitiera la libertad en el ejercicio de un poder omnímodo amparado en normas legales. La reforma ética tendría un primer episodio constitucional en el que quedaría establecida en la Ley Suprema como asunto de carácter estratégico la facultad del Ejecutivo de la Unión para decidir en todo momento y sin limitación alguna todo lo que a su juicio crea conveniente, independientemente del sujeto sobre el que recayera el beneficio o el castigo de la voluntad presidencial. Lo que hoy sucede de facto. Esta modificación de pasada le daría valor constitucional a las facultades que en las leyes secundarias de la reforma energética se arrogó el presidente y validaron sus subordinados en el legislativo. Ya en las leyes secundarias se explicitarían asuntos de diversa índole y facultades específicas, lo que permitiría legalizar puntos que hoy son motivo de polémica debido a los trasnochados emisarios del pasado que con pruritos decimonónicos no aceptan los pasos adelante que exigen la necesariamente rápida, urgentísima modernización del país que permita mover a México. Se quitarían así barreras absurdas que detienen el progreso. Se me permitiría, por ejemplo, lo que sucede sin sustento legal, que funcionarios de un sector tengan negocios en el mismo, que familiares de funcionarios sean socios o agentes de empresas concesionarias, que los funcionarios pudieran emplear a sus familias en las áreas de su responsabilidad, lo que evitaría la monserga actual de que, digamos, el de gobernación le dé trabajo a los hijos del de energía, que el de la Procuraduría contrata a los familiares del de comunicaciones y transportes, que tengan que inventar comisionados para sustituir gobernadores, que haya que contratar prestanombres para los negocios y un sinfín de subterfugios que, si bien sirven para activar el ingenio ciudadano, crean entuertos que luego es muy difícil desfacer. Lo justificaba yo porque me temo, si no, que los funcionarios que den negocios y concesiones, aunque les llamen contratos, a los antiguos directores de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, a los anteriores presidentes, secretarios y subsecretarios de Estado, a los hijos de ellos, a los entrenados, compadres y amigos, los que reciban moches, comisiones, ofertas de empleo para cuando dejen sus cargos, viajes al Super Bowl, a las carreras, coches de lujo, en paraísos, cuentas en paraísos fiscales, fiestas con edecanes, los que funjan como agentes, coyotes en la vieja ética drogada, vivirían con la espada de Damocles sobre su servicio, porque sobre ellas cuelga cuando se tiene la cabeza agachada. Con ello, decía yo, se cumpliría con el ofrecimiento de transparencia, otra de las promesas pendientes. Todo a partir de ella sería transparente y además legal. En cuanto a la corrupción, eso es un asunto cultural. Peña Nieto Dixon. Renta petrolera. Ya fuera del binónico, quisiera comentar sobre la especie que han difundido los vendedores de la reforma energética en lo relativo que no se entregarán un centavo de la renta petrolera.
que esta será 100% de la nación y por el contrario se legaliza la forma discrecional por la parte de compartirla. Permítaseme sobre este asunto referirme a 3 declaraciones oficiales que rescato del cúmulo de promesas del gobierno que acompañan a la falaz publicidad en apoyo a la reforma energética con la que pretenden subordinar y empobrecer a México. 1. En una reunión a la que asistí y en la que el secretario de Energía explicaba la reforma energética, a pregunta expresa de mi parte sobre hasta cuánto de la renta petrolera están dispuestos a ceder a quienes participen en los contratos de utilidades compartidas, el secretario me contestó con un contundente nada. La renta petrolera no se comparte. Ante mi asombro, me expresó que la renta petrolera era la diferencia entre el precio en que se vende el producto y los costos en que se incurren, y que este remanente es la renta petrolera, en lo que estoy de acuerdo. No se les entregará nada de esto. Las utilidades a compartir están seguramente, según él, en los costos, en los que desde luego yo no estoy de acuerdo con él. 2. En una entrevista que le hizo Roberto González Amador del diario La Jornada el 22 de mayo de 2014 al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Mesmaje, el funcionario, entre otras cosas, señaló que estaba mal planteado el debate sobre dividendos petroleros y ejemplificó: supongamos que un barril de petróleo tiene un valor de $100, esto está escrito en la norma. Supongamos que un barril de petróleo tiene un valor de $100 y el costo de extraerlo es de 20. La renta petrolera es de 80. Es lo que recibimos hoy. No deja de ser tranquilizante que el subsecretario sepa restar. Porque esas alturas. Luego agregó: a través de un contrato de los que podrán celebrar el gobierno, así dice textual, como propietario de Pemex y los particulares, una empresa puede extraer el mismo barril que se vende a $100, pero con un costo de $10. Esto implica que la renta petrolera es incluso más grande, $90 por barril en lugar de 80 que aporta Pemex. Justamente lo que se quiere es reducir los costos de extracción. 3. De acuerdo con el reporte de Claudia Salazar en Reforma 13 de junio de 2014 sobre la reunión de trabajo de María de Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, con las comisiones de Energía y Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, la funcionaria aseguró que el país se quedará con el 100% de la renta petrolera y agregó: el esquema está previsto para que el Estado se quede con el 100% de esta renta y únicamente pague los costos de operación, de desarrollo y de exploración del recurso. Eso está en la Cámara. Como se ve, independientemente de que estas afirmaciones se hayan hecho con dolo o por ignorancia, en beneficio de la aprobación de la reforma constitucional primero y de las iniciativas de ley secundarias después, son consistentes en el tiempo y en el espacio, aunque inconsistentes en la aritmética. O estamos equivocados quienes afirmamos que se está entregando una parte sustantiva de la renta petrolera a las empresas privadas, mexicanas o extranjeras, que pretendan participar, o la consigna es un intolerable engaño, como el de que no se privatizan Pemex y CFE, pero se privatizan las industrias petrolera y eléctrica, que se convertirá, para desgracia de los mexicanos y el futuro de la nación, en otra promesa, en otro compromiso no cumplido de Peña Nieto. Yo preguntaría: ¿Peña Nieto y sus colaboradores estarían dispuestos a firmar ante notario, como Peña Nieto acostumbra, de que el 100% de la renta petrolera será de la nación? Si es así, yo creo que tendríamos que apoyar la reforma energética. Ocupación temporal y servidumbre o expropiación disfrazada. Ahora nos dicen que no va a haber expropiaciones de terrenos en beneficio de los contratistas, pero inventan las formas de ocupación temporal o servidumbre, que será permanente en el caso de la energía eléctrica, cables pasados.
quedando en ambas la propiedad privada y social avasallada por el interés de los contratistas a quienes se transfiere el cuidado de servicios de utilidad pública. O tal vez le llaman servidumbre para que nos vayamos acostumbrando al papel que nos corresponderá como mexicanos, el de la servidumbre. Precios de los energéticos y miles de empleos bien remunerados. Nos ofrecen que bajarán los precios de los energéticos y que se crearán cientos de miles de empleos bien remunerados, 500,000, dijo antier Peña Nieto. Aunque claro, esto no será en el corto plazo, no hay esperanza. Información geológica. Les entregaremos a los contratistas la información de nuestros recursos no renovables, asuntos de seguridad nacional, para que la consideren en su participación. Y podrán también contratarnos para que hagan exploración. Y aunque ustedes no lo crean, los autorizarán a comercializar la información que obtengan y que debiera ser confidencial. En fin, esto es parte de un conjunto de agravios cuya evidencia ha logrado el gobierno, que ha obligado al gobierno a forzar los procedimientos, a poner oídos sordos a la crítica argumentada y a la voz de la mayoría de los mexicanos para obtener así sea, con el repudio nacional, la consecución de sus propósitos. Queda claro que la mayoría automática en las cámaras se impuso por lo pronto, pero nosotros tenemos que seguir luchando porque no podemos conformarnos con asumir, cuando se vean los resultados de la reforma, la burlona actitud de se los dije, porque lo que está en juego es el futuro de la nación. Hoy, la responsabilidad de las consecuencias son del Ejecutivo y su obsecuente Legislativo, porque como escribiera Sor Juana, por otros motivos, aunque no tan distintos, tanto peca el que peca por la paga como el que paga por pecar. Pero compartiremos esta responsabilidad nosotros si bajamos los brazos y no aplicamos nuestra inteligencia y dedicación a convencer a nuestros compatriotas del atraco que esto significa y a exigir que se consulte al pueblo para revertir el atraco. El pueblo debe saber por lo pronto, en breve síntesis, que la reforma no garantiza un suministro energético suficiente ni la disminución de precios de la electricidad ni de las gasolinas. Por el contrario, seguirán los gasolinazos, que aunque se haya excluido la pretendida eliminación del subsidio, para hacer sectores como se irá a precios de mercado, subirán las tarifas de aquí en adelante. Se provocará sobre la explotación de nuestras reservas su más pronta declinación. Se deja en el vacío el control de la propiedad de activos tan relevantes como la generación hidráulica. Se crea un fondo mexicano de petróleo cuya función prioritaria es ser caja de pagos para los contratistas, para reembolsar el sector. Se socava el derecho de los ejidatarios, indígenas y propietarios sobre sus tierras. Se reduce y desmantela Petróleos Mexicanos y se pulveriza la Comisión Federal de Electricidad. El Instituto Mexicano del Petróleo no merece la reforma, sino breves menciones de cuándo y cómo deberá entregar sus bienes y la información que dispone. De la investigaciones eléctricas ni se acordaron. Seguro no saben ni dónde está, ni qué hace. Deja en manos del mercado de servicios públicos esenciales. Se somete al país a conflictos legales en tribunales internacionales. No se toman las precauciones para el cuidado del medio ambiente. El fracking se vuelve una parte fundamental. Seguramente sobre esto pronto Semarnat nos dirá que no lo satanicemos, como pidió para la contaminación del río Sonora. Se reducirán para la nación los ingresos petroleros y las divisas captadas por la explotación. A contracorriente de cientos de miles de empleos a crearse, se despedirá mucha gente de Petróleos y de la Comisión. Y en lo relativo al tránsito hacia la ciudad, transferencia del balance energético, esto quedará en el reino de la utopía y apenas estamos entrando a la dictadura perfeccionada. Y en cuanto a la mayor injerencia de los estados extranjeros en los asuntos y las decisiones regionales, por la apertura a empresas extranjeras, como la historia soñada, por bien sabida, se calla. Hoy ellos han vencido, pero no convencido. Comenzamos nosotros y comenzamos a nuestros compatriotas el compromiso de todos para explotar nuestra nación. Exijamos la consulta popular. Hoy no es el fin de la historia. Luchemos para que en las próximas elecciones la ciudadanía rechace esta reforma, revierta sus agravios y consecuencias y al mismo tiempo logre un Congreso que reconduzca el proyecto nacional en beneficio de los mexicanos. Termino citando algunos clásicos del neoliberalismo.
El jefe griego ya dijo, hay que aplaudir las reformas, pero yo no me uniría al pueblo de los aplaudidores. Hay que esperar los resultados porque estos pueden ser o buenos o un enorme fracaso. Héctor Aguilar Camín, en un noticiero, dijo, no hay que regatearle al gobierno el espléndido trabajo para lograr las reformas, pero esto es solo el principio. Ahora hay que instrumentarlas porque en un país como México tenemos leyes, pero no las cumplimos. Miriam Gurstein del CIDE exponía ante la aprobación de la reforma que no existían los prerequisitos colorados de gran calado. La semana pasada, cumplidos los trámites legales del despropósito energético, escribió un artículo en el que, entre otras cosas, señala: lo que tenemos hasta ahora no es más que papel y tinta, cuyo modelo a partir de hoy tendremos que armar. Salir del círculo de CFE y Pemex podría representar ventajas si hay una buena ordenación de la industria. De lo contrario, podría quedar una estructura quebradiza que al derrumbarse deje pocos sobrevivientes. Nada sería más conveniente, dijo, que el espacio dejado, más inconveniente que el espacio dejado por los monopolios públicos lo tomaran un puñado de empresas energéticas que, entronizadas dentro del territorio nacional, dedicaran nuestro futuro energético a su albedrío. Como ven, todos esos individuos aperturistas, tienen dudas, o verán claro, sin confesarlo y establecen sus coartadas para deslindarse del derrumbe que viene. Se los dije, lo advertí, dirán en su momento. Yo no tengo ninguna duda. Estoy lamentablemente cierto de que, de no revertirlo, esto será un desastre. Pocas veces como hoy en la historia de México ha estado más clara la necesidad de que los mexicanos hagamos causa común para defender lo nuestro: soberanía, patrimonio, futuro. Cuando un gobierno que ha relegado nuestros principios y valores quiere entregar en bandeja de plata al imperio global lo que nos queda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ingeniero Jiménez Espriu. Y obviamente nos quedamos muy presentes con la renta petrolera, que es de México, y no sé de dónde van a sacar las utilidades con la renta petrolera que le van a dar a los extranjeros, pero ellos dicen que no van a repartir nada de la renta petrolera. Bueno, le damos la palabra a la ingeniera Silvia Ramos Luna. Saludamos la presencia de la directora académica de Casa NAM, Claudia Gómez. Una sección del uso para que la primera, la de esta Bueno, pues vamos a iniciar. Quiero, como siempre, agradecer la invitación. Insisto en que es muy importante que la voz de los trabajadores se escuche. Normalmente estamos excluidos del debate. Bien, pues pocas veces, ya lo decía el doctor, pocas veces en la historia del país ha estado en un peligro su futuro tan grande. No es exagerado decir que es similar al que se presentó en 1846 cuando la intervención norteamericana, que culminó con los tratados de Hidalgo-Guadalupe, con el que perdimos la mitad del territorio. Igual cuando la intervención francesa o la intervención gringa de 1914. Nunca había estado la patria tan en peligro como en esas ocasiones y como hoy por la promulgación de estas leyes energéticas, las leyes secundarias y de la reforma energética. Que ya muy rápido, ya todo el mundo lo sabe, la reforma energética publicada en el Diario Oficial el 20 de diciembre consiste en la modificación de dos artículos, básicamente. El 28, del que le quitaron de las actividades estratégicas el petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad.
ya ellas no son estratégicas, por lo tanto se pueden vender, regalar o prestar. Y en el artículo 27, que antes prohibía las concesiones y los contratos, ahora los permite. Y bueno, se decide que habrá asignaciones sin contrato. Las asignaciones serán solo para Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias, aunque puede haber migración a contratos, y los contratos en donde entran todas las transnacionales, ¿no? Y los contratos pueden ser de 4 tipos: de servicios, donde al contratista se le paga por hacer la perforación, que entrega la totalidad de la producción, se le paga en efectivo. La utilidad compartida, donde el contratista entrega la totalidad de la producción al comercializador del Estado y se le paga al contratista en función de la utilidad. Ahí empieza el problema. La producción compartida, que es donde el contratista entrega un por ciento de la producción, porque se queda con un por ciento ya. Ahí ya se está quedando con una parte de la renta petrolera. Pero viene la cereza del pastel para las transnacionales, que es las licencias, donde se paga una contraprestación y el contratista se queda con la producción. Esos comerciales de que Pemex no se privatiza, el petróleo del subsuelo sigue siendo de la nación, el del subsuelo, porque cuando sale va a ser de la contratista. Entonces, decía el doctor que es bien difícil, fueron 21 leyes secundarias, 8 nuevas, es bien difícil tratarlas todas y cada quien va a ir viendo lo que es más cercano en su campo o en su interés, ¿no? En la ley de hidrocarburos lo que nosotros vemos es que existe un trato desigual y discriminatorio hacia Pemex. Por ejemplo, la Secretaría podrá modificar cuando y como quiera los términos y condiciones de una asignación. No hay para Pemex ninguna certidumbre jurídica. Pemex puede solicitar la migración de una asignación a contrato, pero la Secretaría de Energía se la puede negar y no hay ningún mecanismo de apelación. Pemex seguirá pagando los mismos impuestos que paga ahorita, el 4.7% del Producto Interno Bruto, que equivale a un poquito más de 1 billón de pesos. Pero no podrá escoger socios de su elección, sino que será la autoridad quien decida, y no se prevé un sistema de auditorías externas para supervisar el cálculo y el pago en efectivo de los impuestos, lo que protege al contratista y no al Estado. Porque el contratista puede en el momento que quiera decir yo ya no juego y se va tranquilamente, pero Pemex no lo puede hacer. No queda muy claro en esta ley, más bien no queda claro de cuánto es la renta petrolera, va a depender, se dice, y es cierto, cada pozo es diferente, cada circunstancia es diferente, pero lo deja abierto, esto se presta a discrecionalidad. No olvidemos que la renta petrolera es lo que le ha permitido al gobierno mexicano la construcción de carreteras, hospitales, escuelas y el pago de salarios y prestaciones de la burocracia y servidores públicos. Su entrega a los extranjeros de la renta reduce sensiblemente las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Una de las cosas más graves de esta ley de hidrocarburos es que se establece que las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento del subsuelo. Y procederá la constitución de servidumbres legales, ya decían, para que nos vayamos acostumbrando. O sea, son tan modernos estos neoliberales que le ponen servidumbre, constitución de servidumbre. O sea, procederá la constitución de servidumbres legales, la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos. Primero dicen que solo la exploración y explotación, y luego dicen la industria de hidrocarburos, o sea, hace todo lo que tenga que ver con la industria, conforme a la ley de expropiación. El artículo 109 dice en qué consiste la servidumbre legal de hidrocarburos. El derecho de tránsito de personas, o sea, el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales, el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura, de obras y trabajo, o sea, todo, el de construcción, instalación o mantenimiento de infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades, o sea, para todo pueden usar la constitución de servidumbre, así como todos aquellos que sean necesarios, o sea, por si no quedaba claro. Y además el Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales va a elaborar y mantener actualizado unos tabuladores sobre los valores por medio de la tierra. ¿Se acuerdan que Atenco le quiere pagar 7 pesos por hectárea, no? Digo, para que no haya duda de cuánto vale tu tierra, pues va a haber un tabulador. Dichos tabuladores
servirán de base para el inicio de las negociaciones. Bueno, resulta que, como están planteando es esto, el contratista, el que quiere el terreno, va a llegar con el propietario y le dice, ¿sabes qué? Por escrito, tengo interés en usar, gozar, afectar su terreno. Y entonces el señor dueño de la tierra, el ejidatario campesino del común va a decir, no te la vendo. Tiene 180 días, en 180 días no me contesta esta persona, el contratista va ante el juez de distrito y promueve la constitución de servidumbre. Tiene dos opciones, o la promueve o solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano una mediación sobre la modalidad de adquisición, uso o goce de afectación, así como la contraprestación que corresponda. Si dentro de los 30 días naturales no se llega a algún acuerdo, entonces la Secretaría de Energía le dice a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, pues da trámite ante el Ejecutivo Federal para la constitución de una servidumbre. No quiso por las buenas, ¿no? Pues para la constitución de servidumbre. Y entonces en el artículo 109 dice que las servidumbres legales se decretarán a favor del asignatario o contratista y se regirán por las disposiciones de derecho común federal. O sea, se la lleva perdida, ¿no? Otra cosa en la ley de hidrocarburos es que se contempla un modelo de participación de particulares en todas las actividades, petroquímica y refinería, transporte, almacenamiento, gas natural y sus derivados. Y a partir del 1 de enero de 2017 o antes, si las condiciones de mercado lo permiten, los permisos para la importación de gasolinas y diésel se podrán otorgar a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables o sean incompatibles. En la ley de ingresos y actividades de exploración y explotación de hidrocarburos es donde ya se dice cómo va a estar el pago de los contratos de licencia. Dice que el Estado entrega al contratista el hidrocarburo mediante una transmisión no menos una vez que haya extraído del subsuelo. Aquí se termina la propiedad de la nación. Pero eso sí dice, va a pagar una contraprestación. Dice, los contratos de licencia pagarán al Estado un bono a la firma. El bono será, y así dice textualmente, un monto moderado y será determinado por Hacienda. O sea, no se preocupen, señores extranjeros, el monto va a ser moderado. Porque además van a pagar una cuota por la fase exploratoria que va a consistir en 2.650 pesos por kilómetro cuadrado. O sea, van a ganar miles de millones, pero nos van a pagar 2.650 pesos por kilómetro cuadrado. También va a pagar una regalía cuando empiece la extracción de hidrocarburos, ¿no? Cuando el precio del barril sea menos de $60, la regalía será de 5%. Cuando el precio del barril sea mayor de $60, ahorita jugamos, ayer estaba a 90 por fracción, jugamos entre 90 y 100, no va a bajar nunca de 80. Una ecuación ahí la hacen, pero si consideramos que el precio del barril es de $100, la regalía será de $10. Pues no, que no se iban a quedar con la renta petrolera. Y esta es una joya. Cuando el precio del gas natural sea menor a $5, como lo es ahorita desde hace bastante tiempo, por millón de BTUs, no aplica regalía, ya que se reconoce que los proyectos son poco rentables y en particular el gas de liquidez. No se preocupen, no nos pagan regalía. Y el artículo 17 de la ley de ingresos dice que las utilidades de los contratistas, es decir, de las empresas privadas y de los asignatarios, es decir, de Pemex, no se repartirán entre sus trabajadores. No se preocupen, señores inversionistas, no le van a dar a los trabajadores nada, o sea, tranquilos, ¿no? Mientras a los privados les dan todas las ventajas, a Petróleos Mexicanos le cobran al menos 9. Debe pagar el derecho ordinario sobre hidrocarburos, el derecho de fiscalización petrolera, el derecho para regular y supervisar la explotación y extracción de hidrocarburos, el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización cuando el promedio del barril exceda $31, el derecho para la investigación científica, el derecho extraordinario sobre la exportación del petróleo, sobre derechos de extracción de hidrocarburos, o especial sobre hidrocarburos, adicional sobre hidrocarburos. O sea, a Pemex le siguen quitando todo, mientras que a los transnacionales nos dejan todo libre. Vamos a la ley de petróleos mexicanos. Solo voy a mencionar un artículo que me parece muy importante. El artículo 11 anterior decía, los consejeros profesionales deberán reunir los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos. El artículo 20 de la ley actual ya quitó ser mexicanos. Ya no es un requisito para ser miembro del Consejo de Administración de Pemex. O sea,
¿A quiénes vamos a tener en el Consejo de Administración de Pemex? A lo mejor nos pasa como en Ucrania, que está en el Consejo de Administración de la Petrolera un hijo del vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Digo, ya no necesitan ser mexicanos. Y bueno, en la Ley de Petróleos Mexicanos está establecido que a partir del 12 de agosto, Pemex y CFE ya son empresas productivas del Estado. ¿Qué es eso? Nadie sabe. Adentro de la empresa es un caos, nadie sabe qué quiere decir eso. Nosotros ya teníamos un modelo de organización conocido. Es una responsabilidad histórica lo que están haciendo. Lleva al debilitamiento de Pemex y a su eventual extinción en un plazo no muy largo. En la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bueno, sale la Ley de Hidrocarburos y nosotros, no, esto ya es el colmo. Luego sale la de Pemex, no, esto es el colmo. Y luego sale la Ley de Ingresos, no, bueno. Cada vez parece que ya llegaron que ya no hay más y siguen. Y además nosotros dijimos ya, por fin ya nomás falta la de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Pues metieron el tercer transitorio. ¿En qué consiste? Textualmente, el gobierno federal podrá asumir, no dice asumirá, una proporción, no dice total, podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como la de los trabajadores en activo de Pemex, siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto se alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo. Nosotros rechazamos esto porque lo que pretende es limpiar a Pemex de las obligaciones laborales para hacerla atractiva a los inversionistas nacionales y extranjeros para poder venderla. Porque nos oponemos porque Pemex es una empresa que genera ingresos suficientes para cumplir sus compromisos laborales. Al 31 de diciembre de 2013 tuvo ingresos totales por 1.874.229 millones y sus ingresos por pago de pensiones y jubilaciones fue de 33.263.9 millones, que equivale al 1.77% de sus ingresos. Nos oponemos porque somos trabajadores de Petróleos Mexicanos. Pemex es nuestro patrón y quien tiene la obligación de hacerse cargo de nuestras pensiones y jubilaciones. Porque mientras exista materia de trabajo habrá un patrón, porque Pemex o quien compre la empresa es el responsable de cumplir con sus obligaciones laborales. No hay ninguna razón para que proceda la transferencia del pasivo laboral, porque para eso la ley contempla el patrón sustituto. Porque constituye, si esto procede, un precedente para que cualquier empresa, cambiando de razón social o patrón, anule derechos y prerrogativas a los trabajadores. Porque estos transitorios son una amenaza para los 154.774 petroleros que somos y poco más de 6 millones de obreros calificados que cuentan con regímenes contractuales y de jubilaciones superiores a los mínimos de ley. Porque la experiencia de cierre de empresas, como es el caso de ferrocarriles, muestra que se incumple con el pago de pensiones. Los ferrocarrileros se les acabó su fideicomiso porque se lo robaron los charros. Y cuando fueron en el 2010, bueno, fueron a ver al secretario Abley Mora, que era secretario de Gobernación. Ellos fueron, porque ya no tenían, ya se les estaba acabando el fideicomiso, ya no tenían fideicomiso. Y ya les dijo, el gobierno no tiene la culpa de que no se hayan muerto cuando les tocaba, porque se debían haber muerto a los 65 años. Y entonces me dice, ¿cómo ven? Yo estaba fuera ahí en el mitin, ¿no? Entonces salen así furiosos, porque él se murió primero, qué bueno. En el caso de Mexicana de Aviación, que es una empresa privada, en el caso de Mexicana de Aviación, que es una empresa privada, es otro ejemplo a los compañeros que habían estado ahorrando desde que entraron. Un compañero me decía, desde que yo entré di 1.500 pesos y ahora que desapareció la empresa, ni siquiera sus 1.500 pesos, ni sus pensiones, ni sus jubilaciones, ni sus salarios caídos, ni nada. Entonces no podemos aceptar que en el futuro nos vaya igual. Porque si en su propaganda dicen que Pemex se va a fortalecer y va a crecer, entonces, ¿cuál es el motivo de pasar los pasivos al erario público? Si va a ser más productiva, ¿no? Entonces, porque viola el artículo 1 de la Constitución, que establece que los derechos humanos son progresivos y estos dos transitorios disminuyen nuestros derechos establecidos en los contratos colectivos. Porque al poner como condición para la modificación del contrato colectivo, hay una inadmisible intromisión del gobierno en los asuntos sindicales de los trabajadores, lo cual viola los convenios 87 y 98 de la OIT. El tercer transitorio sigue diciendo, las modificaciones deberán contemplar al menos que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso
sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorros para el retiro. O sea, vamos a tener dos tipos de trabajadores, los jóvenes y los viejos, los jóvenes sin derecho a jubilaciones y nosotros con cierta posibilidad, ¿no? Esto genera es una discriminación que nosotros no podemos permitir, porque se violaría el artículo 123 de la Constitución, que establece que trabajos iguales, salarios iguales, y porque se viola la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, que establece la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y para terminar, el tercer transitorio dice que la modificación al contrato colectivo debe contemplar un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, para reflejar el cambio en la esperanza de vida. Se habla de 65 años. Este alargamiento del periodo de los trabajadores petroleros no es posible, porque en una industria de alto riesgo, es una industria de alto riesgo que requiere de gran esfuerzo físico, estamos expuestos a riesgo de trabajo y enfermedades profesionales. Yo me imagino a una persona de 65 años subiendo una torre de 50 metros por escalera marina, o un trabajador de 65 años entrando a un recipiente sujeto a presión a 45 grados con mascarilla de enchufe rápido jalando la manguera. Se nos van a morir. O un soldador que se lastima la vista soldando de 65 años, pues ya ni va a ver, ¿no? O sea, no tiene lógica esto que están planteando. Están desde un escritorio con aire acondicionado y todos cómodos y no saben cómo estamos en la refinería, ¿no? Pero si eso no era lo peor de todo es que nuestro futuro es incierto con esto que pretenden, porque el tercer transitorio dice: el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas, establecerá las condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral. ¿Cuándo ha habido estabilidad en las finanzas públicas? Dentro de 2 años nos van a decir: sorry, no te puedo pagar las pensiones porque no hay estabilidad en las finanzas públicas, ¿no? Y además porque los trabajadores no somos responsables de que la empresa no haya cumplido con su responsabilidad de asegurarnos a los trabajadores una vejez digna al no fondear el FOLAPE. Pemex tiene 2 fideicomisos: el Fondo Laboral de Pemex, el FOLAPE, y el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda FICOLAVI. Exigimos una investigación sobre los fondos y pensiones de Pemex, las reservas actuariales y las inversiones que se han realizado con el ahorro laboral. Los pasivos son obligaciones y en este caso constituyen derechos consignados en el contrato colectivo y la legislación laboral. En el aspecto ambiental, se establece la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Bueno, si ustedes leen la ley, no hay una sola actividad que la Semarnat no haga. No hay una sola actividad o una sola de lo que dice la ley que no se contempla en la ley GEPA o en la Ley General de Residuos. ¿Para qué lo hicieron? ¿Cuál es el objetivo de hacer más burocracia o darle un premio al verde porque los apoyó y al niño muerde le van a dar su secretaría, ¿no? Que nunca pudo tener la Semarnat. Pero además, hablan de agencia ambiental y están impulsando el fracking, que como ya lo vimos la vez pasada, gasta de 9 a 19 mil litros por cada fracking. Es todo un atentado a la ecología. En la ronda cero, el miércoles 13 pasado, se da respuesta a las solicitudes de Pemex. Le dan el 83% de las reservas probables, 2P. Yo no encuentro las 1P donde las dejaron, pero lo más grave es que Pemex había pedido el 71% de las reservas posibles de las 3P y no aparecen por ningún lado. No aparecen por ningún lado. Y había pedido el 31% de los recursos prospectivos y solo le dieron el 21%. Y yo solo digo, ¿y las reservas 3P, APA? Estamos hablando de 32 mil millones de petróleo crudo equivalente, ¿eh? Y ustedes lean, yo me casé de leer y le hablé a Víctor Rodríguez y le hablé a varios. Oye, ¿dónde quedaron las 3P? Nadie las encuentra, ¿eh? Entonces, ronda cero, esta ronda cero la habían programado para la segunda quincena de septiembre. Tienen tanta prisa por vender todas
personas que lo adelantaron un mes. Entonces, pues ya no. Las reservas probadas, que son las 1P, son las únicas que certifica la SEC, que es la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. No considera ni las probables, ni las posibles, ni mucho menos los recursos prospectivos. Las reservas 1P, que son las únicas que podemos decir tenemos en la bolsa, las estamos, ahorita ya hay pozos ahí, tenemos infraestructura, eran al 31 de diciembre de 2013, 13.444 millones de barriles. 13.000 millones. Lo que nos da petróleo para 10 años, 10.10 años. Al ritmo de explotación actual, actualmente sacamos 2.5 billones de barriles. Si se incrementa el ritmo de extracción a 3.5 como quieren, porque tienen mucha prisa, tendremos reservas para más o menos 7 años. ¿A quién beneficia eso? Obviamente no a Pemex. El cuid del asunto está en la renta petrolera. Esta renta que hoy es del 100% para Pemex dejará de serlo y ahora solo se compartirá con las transnacionales como quedó establecido en la ronda 1. Para empezar, ya Pemex no tendrá el 100% de las reservas que actualmente está explotando, pues le dejaron el 83% de las 2P, que incluyen, me imagino, las 1P, que son las que actualmente Pemex con las que actualmente se está aportando el 4.7% del PIB. El ingreso fiscal, al quitarle el 17%, va a disminuir en 170.000 millones de pesos. ¿Cómo piensa el gobierno reponer esa cantidad? Con la reforma educativa, es una escuela autogestiva, los padres de familia van a pagar el mantenimiento. Con la reforma a la seguridad social, desaparece el seguro ISSSTE, hacen un solo nivel primario de atención, porque saben que ya no van a tener recursos, aunque ellos digan que sí. Conclusiones: la reforma es absolutamente privatizadora, vulnera absolutamente la soberanía energética y pone en gran riesgo la seguridad nacional. El resultado de la reforma es un Pemex muy débil, sin funciones administrativas y financieras de peso respecto de la industria petrolera en México. Pemex queda reducido a un operador en materia de extracción, con la figura de empresa productiva del Estado, se crean condiciones para su venta o capitalización. La refinación y la petroquímica quedan totalmente abandonadas de la responsabilidad del Estado. No hay estrategia en materia de refinación y petroquímica, cosa gravísima para el futuro de México. Con las leyes secundarias se entrega el control económico y político del país a empresas extranjeras y se pone en alto riesgo el abasto de combustibles. Subirán los precios de las gasolinas y electricidad y se pondrá en jaque el balance fiscal de la nación, lo que se traducirá en más impuestos y menos gasto social, más pobreza y más criminalidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados? No. ¿Rendirnos? No. ¿Irnos a nuestra casa a llorar como niños? No. No debemos pensar que todo está terminado, que no hay para atrás, que ellos ya ganaron. No podemos rendirnos. Tenemos que defender el derecho de los campesinos a su tierra, defender nuestro derecho a una pensión justa, luchar para que nuestros hijos no sean esclavos. No podemos permitir que les roben su futuro y sus sueños. No podemos pensar que todo está terminado. No podemos pensar que no hay para atrás. A pesar de que la oligarquía y sus esbirros, los periodistas benditos, mercenarios, festejen y se abracen porque creen que ya ganaron, ni por eso, porque ellos están seguros que ganaron. Pero también Victoriano Huerta, cuando asesinó a Madero, pensó que había ganado, usurpó el poder, lo tomó y pensó que había ganado. Pero 1 año, 5 meses después, el Ejército del Sur con Emiliano Zapata y la División del Norte con Pancho Villa lo echaron junto con el Ejército Constitucionalista, lo echaron del poder. Con eso se demuestra que cuando un pueblo se decide a vencer, a luchar, no tiene otro camino que la victoria. Así que ni un paso atrás, compañeros. Recuerden que si luchamos,